La anticiencia rusa y el cambio climático. Me hicieron llegar una cosa más rara que un perro verde, y que es cómo está Rusia planteándose el salir de todas sus obligaciones climáticas a partir de una teoría delirante, absolutamente delirante. Bueno, se los cuento. Me hacen llegar este blog, no sé quién es el autor, por cierto, La anticiencia rusa y el cambio climático. 19 de mayo, Sergei Yurievich Glasiev, exdiputado ruso y actualmente miembro de la Junta Rusa de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, publicó en su canal de Telegram un mensaje donde afirma que la Academia de Ciencias Rusa está preparando un informe para el dictador ruso Vladimir Putin en el que se le ofrezca una nueva hipótesis sobre el origen de las catástrofes ambientales. La nueva hipótesis. Pues que la hipótesis que tenemos está aprobada. La nueva hipótesis tiene que explicar todo lo que ya está aprobado y algo nuevo. Si no, no es necesaria una nueva hipótesis. La hipótesis de la mecánica clásica de Newton pues lo explicaba todo, hasta que tuvimos observaciones de lo macro y lo micro que hicieron que tuviéramos que plantear una nueva hipótesis que englobara la mecánica clásica, pero también englobara la relatividad y la mecánica cuántica. Bueno, el caso es que esta nueva hipótesis está basada en el trabajo del geólogo ruso Vladimir Leonidovich Sioborkin. Desde 1997, este personaje ha difundido la idea de que los cambios en la capa de ozono y otros fenómenos que hoy el consenso científico atribuye a la actividad humana, mediante el extrañísimo proceso de ver cómo quemamos combustibles fósiles y lanzamos gases de invernadero a la atmósfera, o sea, tampoco es de matarse, pero además dice Soriovkin que su hipótesis explica las epidemias y otros eventos maravillosos, porque estos fenómenos se deben en realidad a una interacción entre los gases que se encuentran en la corteza terrestre y el influjo gravitacional de otros cuerpos celestes. El influjo gravitacional de otros cuerpos celestes en general a la Tierra le hace absolutamente nada, con excepción de la Luna, porque está cerca. Provoca las mareas. Solo en cuerpos de agua grandes, en cuerpos de agua pequeños no provoca mareas. Necesitas un mar, un océano o un lago lo suficientemente grande para que tenga mareas. Este es el señor Siborotkin, que tiene una tesis llamada Rifting y la capa de ozono desde 1997, y allí dice lo siguiente, a ver si ustedes me lo pueden explicar porque yo lo leí varias veces. Se propone un nuevo concepto de la estructura del sistema de rift o grietas mundial, simétrico con respecto al eje de rotación de la Tierra y asimétrico con respecto a sus polos. Supongo que se puede demostrar, no sé. Se propone el modelo del autor de las catástrofes globales como épocas de creciente desgasificación planetaria. Yo no sé si existe la desgasificación planetaria, ya no que provoque todas estas cosas, sino que exista realmente un proceso de desgasificación. Significado práctico. La hipótesis del hidrógeno metano del agotamiento de la capa de ozono es la base teórica para zonificar el territorio del planeta según los flujos excesivos de BAC. Por lo tanto, existe una posibilidad fundamental de alerta temprana y localización de epidemias y de otros 11 desastres naturales. Esto es el paraíso de los conspiranoicos y los chiflados. Tienes la degradación de la capa de ozono, el cambio climático, las epidemias y otros 11 desastres naturales con una sola explicación. Y a los tontos no les gusta nada más que una explicación sencilla a un fenómeno complejo. El cambio climático lo explicamos de una manera enormemente compleja. Uno de cuyos componentes importantes es la actividad humana al quemar combustibles fósiles. Pero es bastante más complejo que eso.
Pero aquí no, este señor te ofrece epidemias, 11 desastres naturales, más el cambio climático, todo con una sola explicación: la desgasificación de la corteza terrestre, que yo no sé si existe la desgasificación, pero por alguna causa me tiendo a creer que no. Los resultados de este trabajo, decía el señor, Sivorotkin, pueden convertirse en la base para una revisión del Protocolo de Montreal. Y ayudar a preservar la producción nacional de freones, que según las estimaciones más conservadoras ahorrará cientos de millones de dólares y preservará la independencia de varios sectores de la economía nacional de los dictados de los monopolios occidentales. Ya caímos en donde está el problema. En 1997 se había descubierto que la capa de ozono estaba siendo afectada por la presencia de freones. Los freones son gases que se utilizaban para la refrigeración, que han sido ahora plenamente sustituidos por otros materiales que son efectivamente más costosos. El freón funcionaba muy bien, es magnífico como refrigerante, porque tiene una gran capacidad para absorber y perder calor. El problema es que cuando los liberas, pues afecta la capa de ozono. También se usaban los freones como propelentes en los aerosoles. De allí que se anunciara la existencia del agujero de la capa de ozono en el Polo Sur, y que Montoya, el doctor Montoya, el mexicano, el único premio Nobel de Ciencia mexicano, y otros señalaran que esto tenía como causa la existencia de freones y sustancias químicas similares. Y a partir de ese momento el mundo entero se movió, alejándose de los freones, los dejó de utilizar y empezó a reciclarlos. Cuando tú tirabas en vez de tirar el refrigerador, la nevera o el congelador, lo que hacías era sacarle el freón, o el aire acondicionado del automóvil, sacarle el freón y reutilizarlo o descomponerlo de alguna manera en vez de tirarlo a un vertedero, para que allí finalmente acabaran escapando los gases. Resultado del alejamiento de los freones, se ha reparado la capa de ozono, lo cual demuestra que la teoría era correcta. Pero en 1997 este señor se inventa una teoría específicamente diseñada para que Rusia pueda seguir produciendo freones y preservar su independencia de varios sectores de la economía nacional de los dictados de los monopolios occidentales, cosa que esto es música para los oídos de Putin. En trabajos ya está el teléfono. Siri anda con cosas. En trabajos posteriores, como otro reporte, Desgasificación profunda de la Tierra y catástrofes globales, de 2002, aventura hipótesis aún más estrafalarias, como la propuesta de que los sismos son causados por explosiones subterráneas de gas. Y para eso tienes que que deshacerte de toda la teoría de la tectónica de placas, que sabemos que la Tierra está dividida, la corteza terrestre está dividida en placas que se mueven, y hemos podido ver cuánto se mueven a la hora de encajar África con Sudáfrica, África con Sudamérica, ves que tanto se ha movido, y que provocan sismos, sobre todo en las fallas, que es donde se juntan dos placas. No, todo eso no. Son explosiones subterráneas de gas. Los flujos de gases reducidos, principalmente hidrógeno, se oxidan en el manto superior con liberación de calor y agua, lo que conduce al derretimiento del sustrato del manto y la intensificación planetaria del vulcanismo. La oxidación de fluidos a grandes profundidades puede adquirir un carácter explosivo, produciendo terremotos. O puede no. O puede producir una función de ballet. Todo esto tendría que estar sustentado en pruebas, experimentos, observaciones y cuantificaciones que por lo visto nunca ha tenido. Y entonces, ¿qué importa esto? Son las chifladuras de un señor que se siente un descubridor de una realidad totalmente nueva y apartada de todo lo que sabemos de geología y de todo lo que sabemos del funcionamiento de nuestro planeta y de la química de la atmósfera. Pero el problema es que el ultranacionalismo antioccidental de Sivorotkin corresponde con los discursos de Dugin y de la dictadura de Putin, y por lo tanto el que mencionábamos al principio, el diputado Glasiev, afirma que el objetivo del informe que se le va a presentar a Putin es darle a Rusia una científica, pónganle comillas de aquí
a Andrómeda por lo menos, que le permita tomar las medidas necesarias en el campo de la seguridad nacional y las relaciones internacionales, incluidos el Acuerdo de Montreal y el Acuerdo Climático de París. Es decir, básicamente, la idea es entregarle a Vladimir Vladimirovich Putin una caja de herramientas conspiranoica para rechazar los acuerdos tendientes a controlar el cambio climático y los acuerdos que se vayan a tomar en la próxima reedición de la Cumbre Climática, la COP28 en Dubái, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de este año. Darle una justificación para que Rusia se sustraiga de los esfuerzos en contra del cambio climático en los que estamos empeñados todos los demás, aunque Greta Thunberg diga que no. Y sí estamos, Greta. Pero le están dando armas con esta falsa ciencia tan caprichosa. Cuando uno oye lo que dice el señor Sivorotkin, es como la forma en que construyó sus especulaciones genéticas Trofim Denisovich Lysenko. Es decir, son especulaciones que no están validadas ni en observaciones, ni en cuantificaciones, ni en experimentos, ni en nada que se pueda considerar una evidencia científica. Pero en algunos lugares, como en México hoy, o como en Rusia, no necesitas bases científicas si lo que dices suena bien a oídos del tirano. Y eso es lo que ahora se pretende darle a Putin, una justificación para que Rusia se deslinde de la lucha contra el cambio climático. Con lo cual, aparte de declararle la guerra a Ucrania, pues nos la vuelve a declarar una vez más a todos nosotros. ¿Qué les parece?